Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye, una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí, agua que fluye, fluye. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y compartir con ustedes un devocional más. Mi nombre es Roxana Muñoz y el tema para el día de hoy es María Magdalena, desesperados cuando no tenemos a Cristo con nosotros. Para iniciar nuestro devocional vamos a leer Lucas 8 del 1 al 3, que dice lo siguiente. Después de esto Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, proclamando y anunciando el reino de Dios. Los 12 apóstoles le acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana y muchas otras que les ayudaban con lo que tenían. Palabra de Dios. María fue una fiel seguidora de Jesús. Como leímos, María Magdalena también había acompañado a Jesús en este ministerio de evangelización. Y María Magdalena había tenido ese encuentro con Jesús. Jesús se había convertido en su Mesías, en su maestro, en su líder, en su mentor. Y ese amor y esa fidelidad de María Magdalena hacia Jesús le permite en algún momento ser la primera testigo de la resurrección de Cristo. Y quiero que contextualicemos un poquito. Imagínense la situación de María Magdalena. Jesús, su líder, su mentor, su guía, había sido atrapado, había sido juzgado, había sido azotado, había muerto en la cruz y estaba sepultado. Piensen que María había estado o había sido testigo de toda esta situación, porque María junto con otras mujeres acompañaron a Jesús en ese proceso de pasión, en ese tiempo tan duro hasta la muerte en cruz. Pónganse en el lugar de María. Ella estaba totalmente llena de dolor. Ella estaba, al igual que sus discípulos, experimentando ese proceso de duelo. Los discípulos y María Magdalena estaban desesperados, estaban perdidos, se sentían abandonados, tenían miedo, no sabían qué era lo que iba a pasar. Su mentor, su guía había fallecido. ¿Y ahora qué? Imagino que ellos se preguntaban, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Ellos habían compartido con Jesús, conocían que en algún momento Él se iba a ir, pero yo creo que a pesar de todo eso, ellos no tenían conciencia de qué iba a pasar, ¿verdad? Y les quiero compartir una cosita personal. Hace 3 meses mi papá falleció de un cáncer de hígado. Y aunque nosotros estuvimos en el proceso con él, aunque nosotros sabíamos que el final iba a llegar, ¿verdad? Aunque nosotros sabíamos que mi papá iba a fallecer, no nos preparamos o no habíamos caído en cuenta qué tan duro iba a ser. Y al igual que María y los discípulos, en algún momento yo me sentí abandonada, me sentí huérfana, ¿verdad? Ya no tenía papá y fue muy difícil para mí. Y me pongo a pensar en María Magdalena y en sus discípulos y digo, posiblemente ellos se llenaron de incertidumbre. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Verdad? Ya se habían llevado a Jesús, ya Jesús estaba muerto. Y no solo quiero referirme a este duelo por la pérdida de alguien que uno ama,
sino en un momento de sufrimiento. Cuando estamos pasando alguna prueba difícil o cuando nos estamos enfrentando a algo nuevo, estamos a la deriva, estamos llenos de incertidumbre. Por ejemplo, para los que hacen exámenes de bachillerato o para los que están tratando de ingresar a alguna carrera universitaria o alguien que está pasando una situación difícil por la pérdida de trabajo, nos llenamos de angustia, de sufrimiento y la pregunta que viene es, ¿y ahora qué va a pasar, verdad? Vamos a leer ahora Juan 20 del 11 al 18, que dice lo siguiente. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo». Jesús entonces le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo en hebreo, «Rabuni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo, «Suéltame porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él les había dicho. Palabra de Dios. Con este pasaje quiero que estudiemos un poquito el trayecto de la fe de María Magdalena, y lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es una María totalmente devastada, una María llena de dolor, de sufrimiento, una María nublada por el sufrimiento, por el dolor, ¿verdad? Una María que no podía explicarse lo que había pasado, una María que había perdido su fe. Y cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles y cuando nosotros estamos en medio de las pruebas, posiblemente tenemos la misma actitud de María. Estamos sufriendo, estamos nublados por el sufrimiento o nublados por el pecado y no podemos reconocer a ese Cristo resucitado. Y si nos ponemos a pensar, María tenía un sufrimiento tan grande que no le permitió reconocer a Jesús. Ella creía que era un hombre que trabajaba en el huerto, pero no era Jesús, era su maestro. En la segunda etapa de este trayecto de fe de María, Jesús se da cuenta de ese sufrimiento tan grande que tiene María y la llama por su nombre. Cuando ella escucha que Jesús la llama por su nombre, reconoce inmediatamente a su maestro. Ese reencuentro que María tiene con Jesús le cambia la vida. ¿Por qué? Porque ella renueva y restaura su fe. Jesús le hace una invitación, dejar la tumba del sepulcro, dejar la tumba de la desesperanza, dejar la tumba del sufrimiento y caminar con fe y esperanza junto a Jesús resucitado. En esta tercera etapa del trayecto de fe de María, ella ya con su fe restaurada, Jesús le da una misión, le asigna una misión. ¿Cuál es la misión de María? Ve y di lo que has visto, ¿verdad? O lo que Jesús le había dicho. Cuando nosotros tenemos nuestra fe restaurada, Dios nos da esta misión. Vayan, den las buenas nuevas. Hablen de este Jesús, no que murió en una cruz, sino un Jesús resucitado, glorioso.
María tenía la misión de llevar un mensaje. Era un mensaje de amor, de esperanza y de perdón. Si nos ponemos a pensar, los discípulos estaban mal, estaban desesperados, estaban angustiados. Pedro lo había negado, se sentía culpable. Los otros discípulos lo habían abandonado porque tenían miedo. Y Jesús le dice a María Magdalena, llévales este mensaje de amor, de perdón y esperanza. No van a estar solos. Jesús iba a estar con ellos todos los días de su vida. Y esta invitación o esta misión también Jesús nos la da a nosotros. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que a través de nuestras experiencias, de las experiencias que nosotros vivimos, ayudemos a otros a salir de sus tumbas, a que dejen atrás el pecado, a que entreguen a los pies de Jesús el sufrimiento y tengan ese encuentro personal con Jesús, con ese Jesús resucitado que nos transforma la vida, como transformó la vida de María Magdalena. De vivir en una vida de pecado a ser una seguidora de Jesús y vivir una vida plena, llena de esperanza y fe. Quiero que leamos ahora 1 de Pedro 1 del 3 al 4, que dice lo siguiente. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Palabra de Dios. Qué bonito, ¿verdad? A mí me gusta mucho este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios en su gran amor nos hace renacer con la resurrección de Cristo. Jesús aparta de nosotros el pecado. Él muere y se lleva todos nuestros pecados y nos renueva a través de su resurrección. Nos entrega una nueva vida y por nuestra fe nosotros disfrutaremos de esa vida eterna que no se marchita, que no se destruye ni se mancha, ni está manchada. Vamos a recibir con Él, junto a Él, una herencia eterna. Y en este devocional yo quiero que piensen, y cuando mediten que la resurrección de Jesús nos rescata del pecado y nos invita a dejar de vivir atados o enfrente de esa tumba en el sepulcro y que vivamos una vida de fe y esperanza junto a ese resucitado. Piensen en este proceso de María. María se llena de desesperanza, el sufrimiento la hace ciega, ¿verdad? Y cuando ella se reencuentra con el Maestro, su vida cambia. Dios nos quiere transformar como transformó la vida de María Magdalena. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder disfrutar de esa vida plena que Él tiene para nosotros y que podamos apartar de nosotros el pecado y que podamos entregarle nuestros sufrimientos para disfrutar junto con Él de esta resurrección, de esta vida de gloria que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu amor infinito, por entregar a tu Hijo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Te rogamos que por tu infinita misericordia nos ayudes cada día a renovarnos con tu gracia, con tu amor, y podamos vivir junto a Jesús resucitado de una vida plena. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos pecadores, que somos pequeños ante ti, pero que tu grandeza nos envuelve y nos abraza y nos hace renovar nuestras fuerzas cada día. Te pedimos que nos acompañes y que así como María restauró su fe, la restaures en nosotros también y que podamos ser testigos de ese Jesús que vive
de ese Jesús resucitado que siempre está dispuesto a caminar junto a nosotros y llenarnos de amor. Gracias por todo lo que tú nos das. Acompáñanos, renuévanos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho este devocional y que sigan meditando y que compartan con otros siempre las buenas nuevas. Que Dios los bendiga mucho. Hasta luego. Existe un